Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez y formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess. Es un gusto para nosotros que nos acompañen. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la gestión de objetivos en equipos con una de las metodologías o marcos ágiles más innovadores y que las empresas más están implementando, como lo son los OKRs. Para dar inicio, les presento a nuestra speaker, Gabriela Vega Víquez. Ella es trainer certificada de OKRs por CertiProf. Además, es la directora del Departamento de Comunicación y Marketing para Grupo Corporativo Chess. Tiene más de 6 años de experiencia en el área. Es máster en Comunicación y Mercadeo y como ustedes pueden ver acá, tiene múltiples certificaciones tanto en el área de mercadeo como en el área de agilidad. Entonces, para iniciar, yo los dejo con Gaby. Solo comentar que si tienen alguna consulta o quieren hacer algún comentario durante la charla, pueden escribirlo por el chat o pueden abrir el micrófono para realizarlo directamente con ella. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Caro. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante y que realmente a mí me gusta mucho sobre los OKRs. Entonces, yo quisiera saber si alguien quiere abrir su micrófono o si alguien quiere incluso escribirnos ahí por el chat, si han escuchado, si han trabajado con OKRs o si saben más o menos qué podría ser un OKR, que me comenten, que puedan abrir el micrófono o incluso me escriben aquí por el chat sin problema. Entonces, espero la participación de alguien, alguien que quiera compartirnos qué puede ser los OKRs, qué han escuchado de OKRs, Acá incluso en aquí el en el chat, chat, yo los leo. ajá, ok. Dicen una gradita relacionado con por objetivos, KPI, luego KRI, luego madurez OKRs. Ok. ¿Alguien ha trabajado con OKRs? Ahí nada más que pongan en el chat sí o no. Si en algún momento han trabajado con OKRs, dicen que no, no, sí, sí. Ok, tenemos gente que no ha trabajado con OKRs y personas que sí han trabajado con OKRs. Bueno, muy bien, y puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque realmente OKRs es una metodología muy nueva o que viene a innovar mucho, digamos, también incluso de la parte de agilidad. OKRs es una de las certificaciones, digamos, del diplomado de agilidad que incluso nosotros ofrecemos en Agile University, donde se trabaja con agilidad. Y para mí es una de las mejores herramientas para trabajar con objetivos a corto plazo, digamos, de los objetivos corporativos, que es de donde salen, pues claramente los OKRs, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver eso. Entonces, sí puede pasar que muchas personas digan como, ¿qué es OKRs, verdad? O que lo escuchen por primera vez. Incluso muchas veces llegamos a donde clientes, a donde personas, a la universidad o en algún lado y mencionamos OKRs y para la gente realmente es como, ¿qué es eso? OKRs, ¿verdad? Es algo como muy nuevo que tal vez no lo han escuchado, pero que realmente, sin temor a equivocarme, les va a facilitar la vida, incluso personal, eh, y claramente laboral o profesional, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poquitito a hablar sobre el tema de la pirámide del aprendizaje. ¿Por qué me gusta tocar este tema aquí? Porque realmente los OKRs de primera entrada no es fácil, no es sencillo porque nos retan a pensar y a pensar de una manera estructurada cuando a veces nosotros no tenemos ese foco o esa cultura
que incluso es una cultura que se va adaptando, no la tenemos en nosotros, en nuestra organización y no estamos acostumbrados a eso. Entonces, a nivel de pirámide de aprendizaje, nosotros, ¿cómo aprendemos? Bueno, aprendemos de una manera pasiva, pero claramente el mayor porcentaje lo hacemos de una manera activa. Entonces, nosotros empezamos a escuchar, a leer, a ver, a escuchar. Cuando ya estamos en una actividad activa, decir, discutir, ya damos nuestra opinión, hacemos y decimos y hacemos. Incluso vean que el 90% está en ese hacer, ¿verdad? Que si yo hago las cosas, aprendo, ¿verdad? Aprender haciendo. Entonces, realmente los OKRs, ahí es donde nos van, o donde nosotros vamos adoptándolos en nuestra cultura de forma repetitiva, porque al inicio va a ser súper complicado nosotros como personas, como colaboradores, incluso como empresa, como organización, empezar a trabajar con OKRs. Pero nosotros empezamos el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre ya se nos hace muchísimo más fácil redactar nuestros OKRs. Incluso un año después ya nosotros estamos, ¿verdad? Volando, redactando nuestros OKRs con respecto a los objetivos. Entonces, esto es muy importante, no es algo sencillo de primera entrada. Incluso muchas personas pueden llegar, no, 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 yo no sirvo para trabajar con OKRs, pero realmente es un reto al inicio, pero ya después, incluso muchas personas a las que yo le he preguntado, incluso colaboradores internos, ¿verdad? Claramente nosotros internamente trabajamos con OKRs en todas las áreas. A veces es como, ya yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo hacer si no tengo OKRs, ¿verdad? O sea, ya los OKRs, ya yo tengo que seguir trabajando con OKRs. Si me los quitan o si no me los dan, ya es como, ¿verdad? Porque es algo muy de apoyo diario, trimestral, para nosotros no perder el foco de los objetivos y de lo que estamos haciendo, incluso de ordenarnos, ¿verdad? De no dejar todo para lo último, que más adelante también vamos a hablar un poquitito de eso. Es un cambio cultural, ¿verdad? Es un cambio cultural, realmente no es algo digamos, que traigo ese chip, ¿verdad? Y así yo empecé. No, es un cambio cultural, es un cambio en el mindset, ¿verdad? Claramente muchas personas en la comunidad ágil creen que la única solución es enfocarse en un cambio de mentalidad mindset. Entonces, hay que cambiar esa estructura, hay que cambiar esos procesos y concentrarse en acciones prácticas para cambiar ese pensamiento, ¿verdad? O ese mindset, ¿verdad? ¿Qué es OKRs? Bueno, incluso Google es una de las empresas Intel pioneras en trabajar OKRs, ¿verdad? Google no se imaginaba que tan solo un año de vida introduciría una metodología de gestión de trabajo ágil originaria de Intel, que no ha dejado de usar con los OKRs, ¿verdad? Impulsa la alineación organizativa. Entonces, los OKRs siempre van a impulsar nuestra alineación organizativa. Incluso muchas personas, muchos speakers, profesores, cuando hablan de OKRs siempre mencionan la alineación, porque realmente eso es lo que nos hacen hacer los OKRs a través de la consecución de los objetivos comunes que se ha convertido en un sistema fundamental para que todos los miembros de la empresa se dirijan hacia la misma dirección. Entonces, todos vamos a trabajar bajo esa dirección, toda la empresa vamos a trabajar bajo los objetivos de la empresa, por ende el crecimiento va a ser muchísimo mejor, muchísimo más fácil y muchísimo más visible, incluso motivador dentro de la organización. ¿Verdad? Podemos definirlo como un método de trabajo interno que mediante la fijación de objetivos y sus correspondientes resultados claves, vale a mencionar que OKRs en sus siglas en inglés quiere decir Objectives and Key Results. Entonces, los objetivos y sus resultados claves permiten organizar el trabajo de la empresa, definir grupos de trabajo y realizar un seguimiento del progreso de cada colaborador e ir midiendo su progreso, que eso también es algo muy importante. ¿Quiénes más? Bueno, nos podemos encontrar muchas otras compañías grandes. Aquí menciono claramente las que son más conocidas. Por ejemplo, Microsoft, Twitter, IBM, Netflix usan OKRs para alcanzar sus metas ambiciosas y asegurar así el poder mantenerse como líderes de sus industrias en los años venideros.
¿Por qué metas ambiciosas? Por ejemplo, incluso Google puede decir, si yo quiero tener en el buscador de Google toda la información mundial de todas las áreas. Eso es algo súper retador. Netflix, quiero ser la plataforma con más vistas, más suscripciones. Eso es algo muy retador, más ahora en una era digital, ¿verdad? Que incluso hay muchísima competencia en ese ámbito y hay muchísima más accesibilidad que antes. Una de las habilidades más importantes que debe poseer un líder moderno es la capacidad de alinear a toda su fuerza laboral con la gran visión de la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esa habilidad importante? Por medio de los OKRs. Razones para utilizar OKRs. Alineamos al personal con los objetivos y la estrategia de negocio. Promovemos la transparencia y fortalecemos la confianza. Impulsamos una cultura productiva y colaborativa. ¿Por qué estas tres cosas o estas razones importantes? Porque OKRs primero me alinea a la estrategia del negocio, ¿verdad? Yo tengo ese objetivo de negocio, tengo esa estrategia y yo voy a estar alineada o alineado a esa estrategia, a ese objetivo de la empresa como tal. No es mío, no es del departamento, no, es de la empresa. Y todos los departamentos van a trabajar para esos objetivos. Promueven la transparencia y fortalecen la confianza. Esos objetivos, incluso cada 3 meses, nosotros hacemos una presentación, se comparten, son públicos, cualquiera tiene acceso. Entonces, la transparencia va a estar para toda la organización. Impulsamos una cultura productiva y colaborativa porque todos tenemos que aportar para ello. Si un departamento tiene un OKR y depende del otro departamento, el otro departamento debe colaborar para que este departamento también logre esos objetivos. Entonces se promueve esa cultura también de colaboración, de trabajo en equipo. Un error muy común es pensar que los OKRs son indicadores y métricas como los KPIs. Ese es un error muy común porque por lo general así tiene un resultado, tiene un número, tiene aquí un objetivo, pero los OKRs no son indicadores, son un sistema de metas completo basado en principios de gestión ágil. Como una regla principal debemos tener pocas metas y resultados claves para hacer nuestra prioridad al monitorear. Ahorita más adelante también vamos a hablar de eso. Beneficios de los OKRs. Son motivadores, permiten trabajar un propósito común, informan a todos los miembros de lo que es importante, permiten una comunicación más precisa, establecen indicadores que midan el progreso, enfocan el esfuerzo y aseguran la alineación del equipo, manejan objetivos personales medibles y enfocados a la visión de la empresa, impulsan el trabajo en equipo, son visuales y medibles, fomentan la transparencia, aumentan el sentido de pertenencia y promueven el cambio cultural. Esos son algunos beneficios. Pero cuando ustedes ya empiezan a trabajar con OKRs, van a encontrar muchísimos más, ¿verdad? Incluso hasta personales, ¿verdad? Que era lo que yo les decía. Diferencias. Que también están las metas SMART o los objetivos SMART, ¿verdad? Que son lo que en la universidad siempre nos dicen, sí, en sus proyectos, tiene que tener objetivos SMART, etcétera, etcétera, que estamos haciendo alguna encuesta, alguna medición, mire, los KPI son importantes. Bueno, las metas SMART promueven la definición de metas más precisas, ¿verdad? Incluso tiene que ser un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y temporal sea, que tiene que estar medido en el tiempo. Un KPI, eh, ese indicador es para medir el desempeño de los procesos. Es una compañía y con esta información colabora para alcanzar sus metas. Entonces, este KPI y las metas SMART, yo las voy a fusionar, por decirlo de alguna manera, y me van a ayudar a redactar mis OKRs, que este es el sistema de gestión de metas. Incluso, bueno, podemos tener aquí, hablamos un poquito de Scrum con artefactos, eventos y roles. Es un simple acercamiento a la creación de alineaciones y compromisos alrededor de las metas medibles. Entonces, no es que las metas SMART o los objetivos SMART y los KPIs son OKRs, pero me ayudan a redactarlos. Por decir algo, se fusionan y esa fusión hace que yo pueda redactar los OKRs. Ahorita incluso vamos a ver ejemplos de ello. No se pueden confundir OKRs con KPI.
Eso es, como les dije anteriormente, son 2 cosas totalmente diferentes. Incluso los OKRs son claves y se enfocan en lo que importa, si se monitorea el éxito comercial de la organización. Los KPIs son conjuntos de indicadores, o sea, lo que me va a dar son indicadores para yo poder tomar alguna decisión. Los OKRs miran el mercado y buscan métricas accionables que impulsan elementos estratégicos. Los OKRs son pocos, mientras los KPIs son muchos. ¿Por qué los OKRs son pocos y los KPIs son muchos? Porque yo puedo tener dentro de mi organización muchos indicadores, indicadores de venta, indicadores de rotación de personal, indicadores de servicio al cliente, indicadores de satisfacción de cliente interno, indicadores de, no sé, de certificaciones, de educación, de plan de carrera, no sé, puedo tener muchos indicadores que me hacen a mí tener un panorama de lo que está pasando en mi empresa, pero con esos KPIs yo puedo generar objetivos que me ayuden a mantenerlos, a mejorarlos o a disminuirlos, según claramente sea el objetivo, ¿verdad? De lo que yo quiera hacer con esos KPIs. Los OKRs persiguen marcar objetivos con los que ir un paso más allá, es decir, salir de la situación actual para alcanzar un nuevo terreno más ambicioso. Las empresas utilizan los OKRs para llegar a ese nuevo punto. Los KPIs, por su parte, son indicadores claves del rendimiento y miden el éxito y el progreso de una actividad en curso. Aunque trate metodologías diferentes, se complementan entre ellas y es que los KPIs pueden servir de inspiración a la hora de definir los OKRs. Por ejemplo, un KPI puede indicarnos que no estamos vendiendo lo suficiente, por lo que necesitaremos un OKR que nos ayude a incrementar las ventas. Entonces, ahí es donde nosotros nos apoyamos en los KPIs para poder redactar los OKRs, ¿verdad? KPIs versus OKRs. Aquí tengo un ejemplo para ustedes. Por ejemplo, ejemplos de KPI, tasa de conversión en una empresa de servicios de suscripción, tiempo de promedio de respuesta a un área de soporte técnico, etcétera. Y un OKR, yo lo voy a redactar de la siguiente manera. Ser rentables con clientes felices, facturar $100,000 independientemente si son anual, mensual, trimestral, programa de fidelidad adoptado al 50%, Net Promoter Store del 80%, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver qué tiene que tener y qué no tiene que tener un OKR. Pero también tenemos que tener mucho cuidado al momento de planificar o de redactar nuestros OKRs con las métricas de vanidad y las métricas engañosas. Yo puedo tener métricas de vanidad que realmente me dicen como, ah, sí, sí, estoy bien, pero realmente no es una métrica, no es un KPI que me ayude a tomar una decisión, ¿verdad? Porque yo puedo decir, no sé, por ejemplo, en ventas yo puedo decir, no, estoy súper bien, me siguen en redes sociales, siempre tengo buena aceptación, tengo buen posicionamiento, estoy súper bien, pero realmente no estoy vendiendo lo suficiente. Entonces yo no me puedo enfocar en esa métrica de vanidad porque realmente no estoy en la métrica que realmente debería estar para yo poder generar ese OKR que me permita realmente una estabilidad en ese ámbito, en esa área que yo quiero mejorar. También las métricas engañosas, ¿verdad? Que yo puedo decir, no, aquí estoy bien, esta es la forma correcta con la que yo estoy haciéndolo, pero no estoy investigando más allá, ¿verdad? No estoy em, entrando en profundidad realmente a lo que es mi problema, a lo que es mi fallo, sino que tal vez incluso hasta lo minimizo y realmente yo hasta me puedo engañar, yo hasta puedo decir, no, todo está bien, pero realmente no es una métrica con la cual no está ligado si es con el cliente, si es con potencial humano, si tengo que mejorar algo de la parte financiera, si no, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado en cuáles métricas yo me voy a basar para generar mis OKRs. Las metas ágiles, que incluso lo vemos mucho con OKRs, ¿verdad? En vez de metas anuales, nosotros vamos a meter metas o vamos a tener planificadas las metas ágiles.
que son metas a corto plazo y usualmente son trimestrales. Esto se va a definir de acuerdo a la organización. Yo puedo tener metas trimestrales y metas semestrales. Diferente a las metas tradicionales que usualmente se establecen al inicio o a final de año, los OKRs tienen un ciclo estándar de 3 meses. Eso es lo estandarizado que siempre se manejan los OKRs. Sin embargo, de acuerdo a la compañía, muchas incluso lo manejan cada semestre. Esto permite ajustar las metas de acuerdo a los cambios constantes del mercado, que esto es muy importante. El modelo antiguo, las metas se mantenían estáticas todo el año. El periodo de 3 meses puede ser personalizado a las necesidades de la compañía. Lo ideal es encontrar la periodicidad óptima, sin embargo, deben ser ciclos cortos de validación. ¿Por qué las metas o por qué los OKRs me ayudan a tener metas ágiles? Porque si yo estoy hoy, incluso podemos poner el ejemplo de la pandemia. Yo estaba trabajando de manera presencial en la oficina, todo estaba muy bien. Yo tenía que implementar teletrabajo, no sé, en el 2024 era mi meta para implementar teletrabajo, entonces tenía tantos años para invertir en comprar equipos, en comprar almacenamiento, en comprar licenciamiento, qué sé yo. Resulta que viene la pandemia y eso nos cambió, ¿verdad? Claramente. Los clientes, las empresas tuvieron que transformarse. Si yo tengo un objetivo anual, pues claramente ese objetivo se murió y yo no lo puedo modificar o yo no le pongo atención para modificarlo. Sin embargo, si yo trabajo metas, objetivos trimestrales, conforme al trimestre y conforme va cambiando el mercado, yo puedo ir modificando esos objetivos, puedo ir modificando esas metas trimestral o semestralmente para que me aporten a mi objetivo anual. Incluso mi objetivo anual puede variar de acuerdo al comportamiento del mercado. Totalmente. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a ir ligados al comportamiento del mercado con mis objetivos trimestrales, tanto de empresa como de áreas o departamentos que conforman ese flujo. ¿Cuándo se empiezan a definir estos OKRs o estas estrategias? La alta gerencia y los equipos interpretan estas guías sugiriendo OKRs emergentes. 40% de los OKRs vienen de gestiones superiores o intermedias. Esta información llega a los equipos y ellos son responsables de elaborar el 60% de los OKRs complementarios. Los OKRs no son en cascada, sino alineados a través de todas las capas de la organización. Entonces, vamos a tener un 40 en gestiones superiores o intermedias y un 60 realmente en los colaboradores, en las personas que realmente están ahí trabajando, y esas personas me van a ayudar a mí a completar o a ganar esos objetivos o esos OKRs y ir logrando, digamos, muchísimo más em, aporte o avance trimestral o semestral en mis OKRs o en mi validación. ¿Qué no son OKRs o en qué no podemos nosotros usar los OKRs? Que eso también es muy importante. Los OKRs no pueden estar ligados con bonos, castigos financieros a nivel de organización. No los podemos ligar con eso, no los podemos incluso ligar con el desempeño de los colaboradores, no los podemos ligar con las evaluaciones de los colaboradores. ¿Por qué? El problema principal es lo llamado efecto bolsa de arena. Este efecto define que si hay un sistema punitivo asociado con bonos y es confidencial, los colaboradores establecen metas no desafiantes por miedo a perder estos beneficios o a recibir un castigo. Esto debilita el principio de la exploración e innovación de los OKRs y el de establecer metas más ambiciosas que promueven el crecimiento de los equipos y la organización. Entonces, aquí hay algo muy importante. Si yo digo, si el área obtiene un 90% de calificación en sus OKRs, van a tener un bono de $1000. Entonces, el área se va a poner OKRs sencillos que puedan realizar para poder lograr ese 90% y obtener el bono. O bien, si lo vemos de una manera de potencial humano, así van a ser o se va a medir por medio del desempeño de los colaboradores. Igual, ¿verdad? Me va a pasar igual. Yo me voy a poner, o el área se va a poner objetivos
sencillos para poder lograrlos y que no haya un castigo, que no haya una llamada de atención y demás para lograr una mejor nota. Y realmente eso es lo que no queremos. Nosotros en OKR lo que queremos es que hayan objetivos ambiciosos y retadores para llegar a lograr el objetivo anual, el objetivo de la empresa, con mayor facilidad, con mayor rapidez y claramente con una motivación de decir, yo logré también trabajar para eso. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y por qué? Porque desde los objetivos anuales que se planifican en la gerencia van a ir bajando a los diferentes departamentos y nosotros no imponemos como líderes los objetivos. Los colaboradores realizan sus objetivos para trabajar para los objetivos del área y los objetivos del área trabajan para los objetivos anuales. Más adelante tenemos un ejemplo de eso. Gaby, Ajá. disculpa, nos consultan acá que si se puede decir que los OKRs son transversales. Em, Pues sí, podríamos definir transversales. Claramente va a depender mucho de la organización y cómo los queramos ver, ¿verdad? Más adelante nosotros vamos a tener ejemplos de OKRs, vamos a tener incluso, fueran transversales o no transversales, tenemos que tomar muy en cuenta todos estos antipatrones y aquí las metas extendidas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener roof shots y vamos a tener moonshots. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía anteriormente? Que no hayan asociación con bonos o castigos en, digamos, pues a nivel de yo definir los OKRs. ¿Por qué? Porque los OKRs los definen los colaboradores de acuerdo a los objetivos que yo les estoy planificando en en mi departamento y también en en mi organización. Incluso puede llamarse em, eh, corporativo, por ejemplo, incluso les pongo el ejemplo aquí, nosotros somos una corporación y nosotros trabajamos para 3 diferentes empresas. Mis objetivos tienen que ir para trabajar en ello. Entonces, es una manera, digamos, como em, de trabajar en conjunto y aportando para diferentes objetivos. Entonces, si nosotros tenemos mucho cuidado en que estos OKRs no nos vayan a afectar a nivel de castigos, no nos vayan a afectar a nivel de bonificaciones, a nivel de evaluaciones, a nivel de imponerlos también, ¿verdad? Porque yo no impongo esos OKRs. Cada colaborador o cada persona redacta sus OKRs de acuerdo a la capacidad trimestral o semestral, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar para el objetivo o los objetivos del área y los objetivos generales. Entonces, aquí nosotros tomando en cuenta todo este montón de antipatrones o este montón de detalles que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder trabajar de una manera en conjunta y lograr los objetivos, tenemos también esto que se llama roof shots y moonshots. A qué nos referimos con esto? Bueno, incluso aquí hay una analogía muy descriptiva. Uno puede tener metas muy agresivas con el riesgo de lastimar al aprendiz que se está ejercitando. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado de no tener estas metas porque nosotros podemos perjudicar, ¿verdad? Ciertas personas, pero las metas tienen que ser desafiantes para evolucionar la condición física. Entonces, por ejemplo, si yo, un rooftop son metas desafiantes pero realistas. Para alcanzar la meta se debe cumplir el 100%. Los moonshots son metas extremadamente desafiantes y cumplir el 70% de ellos significa alcanzar la meta. Se recomienda no usar moonshots en los ciclos tempranos de OKR cuando la compañía aún experimenta este marco. Entonces, esta analogía del gimnasio. Bueno, si yo pongo metas muy agresivas, ¿verdad? Y yo no sé,
que en la parte de peso, por ejemplo, le voy a poner más peso para que avance más, para que levante peso más rápidamente, yo probablemente voy a estar lastimando a esa persona. Pero sin embargo, si yo a esa persona le digo, no, empezar con este peso chiquitito, ahí vas poco a poco, realmente no le estoy poniendo un desafío, ¿verdad? Para que esa persona evolucione, porque lo va a sentir muy sencillo, lo va a sentir muy fácil. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado en los roof shots o moonshots, porque claramente nosotros revisamos como líderes esos OKRs para ver si realmente cumplen con lo que yo como departamento quiero aportar para lograr el objetivo general o están muy alejados de la realidad. Entonces, los moonshots realmente son metas muy desafiantes. em, y que a veces pues nos va a costar un poco cumplir esas metas desafiantes. Los group shots son metas difíciles, pero son metas alcanzables. Entonces, aquí significa en un group shot alcanzar el 100%. En un moonshot podemos alcanzar un 60, un 70%, porque claramente va a ser muchísimo más desafiante. Sin embargo, aquí lo dicen muy claro, no usemos moonshots en los ciclos tempranos de OKR cuando la compañía aún experimenta el marco. ¿Y por qué? Bueno, porque más bien podemos desmotivar a las personas, no, no lo logré, no sé, incluso nosotros a nivel cultural siempre estamos acostumbrados a que un 80, un 90, un 95 es realmente una buena nota. em, y a veces cuando tenemos un 60, bueno, realmente está bien y no, era un moonshot, pero un 60, ¿verdad? En ese OKR, no, es demasiado poco y nos puede desmotivar claramente para seguir trabajando con OKRs. Entonces, realmente no es recomendable usarlos al inicio. Entrando un poquitito a las características de los OKRs. Em, como objetivos. ¿Cómo deben ser los objetivos en los OKRs? Deben ser significativos, deben ser cualitativos, deben ser inspiradores, deben ser concretos y deben ser orientados a la acción. Los objetivos son lo que queremos lograr, son el qué, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr yo? Los resultados claves son la manera en la que cómo logramos con el camino a seguir, ¿verdad? El cómo yo voy a hacer para lograr ese objetivo y para poder definir unos objetivos y resultados claves debemos tener un propósito. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer esto, ¿verdad? ¿A qué me lleva esto? Los resultados claves deben ser específicos, agresivos, realistas, medibles, verificables y limitados con el tiempo, limitados en el tiempo. Entonces, tiene que ser básicamente un objetivo inspirador, cualitativo, em, concreto, ¿verdad? Algo, incluso algo corto, no vamos a redactar un objetivo gigante, pero los resultados claves siempre tienen que tener algo medible y algo, digamos, realista, algo que yo realmente pueda trabajar. Y claramente tiene que ser agresivo, por lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Para que realmente me rete, o sea, me exija y no que sea algo sencillo, porque bueno, ahí sí está bien, yo lo hago. O incluso una tarea, ¿verdad? Que a veces confundimos una tarea con un resultado clave y realmente no es así, ¿verdad? Si yo todas las mañanas llego y prendo la computadora a las 8 de la mañana, eso no va a ser un resultado clave para mí, porque ya eso es em, algo que hago todos los días, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a poner como resultado clave llegar todos los días en el 100% de mi tiempo y conectarme con la computadora a las 8 de la mañana. No, porque ya eso es una tarea que yo por lo general hago, ¿verdad? Entonces, es trabajar siempre, no sé, es una recepcionista, contestar el 100% de las llamadas que ingresan no, porque pues esa es su tarea diaria, ¿verdad? Entonces es un hábito general que se hace porque tiene que ver con el puesto. Entonces eso no es un resultado clave que a veces lo confundimos y a veces generamos o redactamos tareas con eso. Características se revisan y se cuestionan cada trimestre.
o cada semestre, ¿verdad? Va a depender. Em, Se implementan iterativamente. La organización, los OKRs de organización, equipos individuales. Todos los OKRs tienen un dueño, son de acuerdo mutuo, transparentes para toda la organización. Cada KR se mide por un porcentaje. Debe haber honestidad sin complejidades y el valor final es la medida de todos los KRs. Aquí tenemos un ejemplo, enamorar a nuestros clientes. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Vean que es algo corto, conciso, preciso, lograble. Como resultados claves, aumentar la media de visitas semanales por usuario a 4. Más de 100 recomendaciones nuevas. Aumentar el engagement a un 75%. Reducir las bajas de los usuarios de pago a un 1%. Entonces, yo me voy a ir midiendo cuánto logré de esto. Bueno, a 4. Bueno, probablemente no lo logré a 4, lo logré a 3. Entonces, bueno, fue un 75. Aquí sí, porque aquí recibí 150 recomendaciones. Entonces, me voy a poner un 100. Aquí y aquí. Entonces, yo voy a ir midiendo con respecto a los OKRs y claramente eso tiene que ser verificable, ¿verdad? Yo no puedo llegar a decir como, bueno, aumentar, voy a poner un 60. No, tiene que ser verificable. Esto me va a dar el promedio de la suma y me va a dar la nota del OKR, ¿verdad? Un 90% quiere decir que tenemos objetivos demasiado fáciles, no quiere decir que tampoco sean fáciles. Puede decir que realmente el equipo, la persona, el colaborador, el departamento se puso la camiseta. Em, si es menos de un 40%, podemos decir que los objetivos son demasiado complejos, pero no necesariamente podemos confirmar. Incluso podemos notar tal vez de que el colaborador tiene una carga de trabajo grande, no pudo trabajar en los objetivos que se planificó, o una de las tareas le está quitando demasiado tiempo y no se puede centrar en otros objetivos. O incluso, pues que el colaborador, la persona o el departamento, y pues está ahí sin importancia y no le está dando importancia a los OKRs y trabaja en esto un poquitito, ¿verdad? Entonces, eso también claramente puede generar semáforos de alerta para nosotros como departamento, como empresa, como líderes, claramente ir midiendo, ¿verdad? El desempeño. La media puede ser entre un 60 y un 70%, siempre y cuando notemos que los objetivos realmente son retadores. Las puntuaciones bajas son oportunidades de aprendizaje, no son fracasos. Eso es algo que los OKRs siempre lo dejan muy claro, porque tengo puntuaciones bajas, qué es lo que está sucediendo, qué está pasando con el colaborador, por qué no está logrando la meta, tiene mucha carga de trabajo, em, se está enfocando en otras cosas, qué sé yo, ¿verdad? Y las puntuaciones son menos importantes que el proceso, ¿verdad? Si realmente nosotros logramos un proceso y logramos estar trabajando y se mejora día con día, trimestre con trimestre, claramente lo estamos haciendo bien. Elementos de los que consta un sistema de OKRs. Bueno, tiene un propósito, ¿verdad? El por qué, objetivos, el qué queremos conseguir, resultados claves, el cómo vamos a hacer para conseguir esos objetivos. Tenemos las tareas, que son los resultados claves llevados a nuestra agenda. Superpoderes son recomendaciones de los creadores para que funcionen. Por ejemplo, foco, trabajo en equipo, responsabilidad de exigencia. Las conversiones, el feedback y el reconocimiento, elementos de liderazgo que deben aplicarse para mantener la alta motivación. La cultura, que es lo más importante y a la vez lo más difícil de conseguir. La idea es colocar a las personas y a los clientes en el centro de la organización. El liderazgo, aunque es bottom-up, la implicación de los líderes permitirá sacarle más provecho. Las conversiones, el feedback y el reconocimiento claramente van a depender del liderazgo. Y la transparencia es un valor que se debe aplicar para que exista o sea, se tenga el éxito. Y aquí tenemos lo de las famosas cadencias anidadas que siempre se comentan en los OKRs. Entonces, ¿qué son estas cadencias anidadas? Las mejores implementaciones de OKRs asumen que diferentes metas tienen diferentes ritmos.
y metas tácticas tienden a cambiar más rápido que las metas estratégicas. Entonces, los OKR separan la estrategia y las tácticas al adoptar un patrón cíclico, que son las famosas cadencias anidadas. Entonces, ¿a qué venimos con esto? Y este grafiquito nos lo dice mucho. Bueno, vamos a tener la parte estratégica, ¿verdad? Anual. El CEO elabora los OKRs basados en la visión de la organización. A esto nos podemos referir al comité de gerencia, a los líderes principales, a los dueños de la empresa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ellos van a elaborar basado en la visión de la organización, qué es lo que se quiere llegar, a dónde queremos llegar. Vamos a trabajar o ellos van a trabajar los objetivos estratégicos. Después, se van a bajar a la parte táctica, ¿verdad? Entonces, por eso aquí tenemos un 40 y aquí tenemos el otro 60. Vamos a trabajarlo trimestral o semestral, dependiendo del objetivo de la empresa. Los gerentes elaboran los OKRs tácticos y los equipos elaboran los OKRs operacionales. Esta es la parte táctica. Entonces, cuando a mí me bajan los OKRs estratégicos, yo empiezo a trabajar los tácticos por departamentos. El departamento financiero, cómo va a aportar para lograr el objetivo principal, el departamento de operaciones, qué va a aportar para trabajar el objetivo principal, etcétera, etcétera, etcétera. Y después los vamos a bajar a la parte operacional. Los equipos monitorean el progreso y empiezan a trabajar sus OKRs semanalmente. ¿A qué me refiero semanalmente? A monitorearlos semanalmente para que no se nos olviden, ¿verdad? Entonces, el fin del trimestre, los equipos y los gerentes cierran OKRs, ¿verdad? Revisan todo a nivel personal, de colaborador y a nivel de área. Entonces, nosotros vamos a tener desde los estratégicos, bajan a los tácticos y los tácticos bajan a los operacionales, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener como esas tres escalas, por decir algo, para nosotros empezar a trabajarlos. Y después vamos a empezar a trabajar esas cadencias de monitoreo. Semanalmente vamos a estar revisando con los colaboradores o los colaboradores, si no pueden revisarlo con el líder, para que vayan trabajando sus OKRs y no haya olvido. Y después vamos a revisar los OKRs en el cierre cada fin de trimestre para cerrar esos y empezar los del siguiente trimestre. Entonces, aquí está la fase de elaboración, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Como más gráfico. Viene desde el CEO, viene a gerentes y viene a equipos. Entonces, este es los objetivos anuales, objetivos trimestrales a nivel de departamentos, a nivel de gerencias y después equipos empiezan a establecer sus OKRs operacionales. Entonces, así los vamos a ir trabajando, los elaboramos y los monitoreamos. La frecuencia del chequeo se define a conveniencia, como ya lo hemos hablado, pero la frecuencia de chequeo genera disciplina y evita el olvido de las definiciones logradas. ¿A qué vamos con esto? Bueno, podemos decir, sí, yo me puse de OKR certificarme en 2 cursos de agilidad en el trimestre. Y yo me lo puse ahí, se lo mandé a mi jefe y listo. Cuando llega el fin del trimestre me va a decir a mí, Gabriela, sus certificaciones. Yo no hice nada. Yo no hice las certificaciones. Sí, pero es que me centré trabajando en, en la documentación del contrato X. Sí, pero tenías que sacar. Sí, no, se me olvidó. ¿Y por qué se me olvidó? Porque yo no tengo ese cheque súper importante. ¿Me escuchan? Sí, Gaby, ahí está bien. Ok. Entonces, esos chequeos son muy importantes para que no se nos olviden nuestros OKRs. Entonces, la fase de monitoreo la lleva un OKR coach,
si existe, ¿verdad? Si no definimos a una persona que lleve ese monitoreo, actualiza el sistema con un porcentaje en cada OKR semanalmente. Bueno, este OKR, ¿cuánto? Bueno, no, ahí llevo un 20% y ahí lo voy modificando para ir sabiendo qué me falta, qué no me falta, si lo llevo muy bajo, si ya lo terminé, entonces me desentiendo de ese, etcétera. Definir planes de acción para los OKRs que no están progresando. Entonces, eso también es muy importante. Y la evolución, esta evolución o todo lo que yo voy poniéndole ese porcentaje de progreso tiene que tener evidencia. Era lo que también les comentaba. Como recomendación, hay que definir la frecuencia de monitoreo para cada OKR, ¿verdad? Realizada por el OKR Coach, se actualiza el porcentaje, se definen los planes de acción y se muestran evidencias. Y las cadencias, ahora sí. Bueno, las fases de cierre, nosotros vamos a tener después de las cadencias que hemos estado trabajando, el trimestre y el cierre. Entonces, cuando nosotros hacemos el cierre de esa revisión trimestral o semestral, invitamos a toda la organización y todos los departamentos. Esto no es una revisión, digamos, como personal, porque dice, no, imagínense, nunca se termina y realmente la idea de, como a nivel de Scrum, es reuniones puntuales y rápidas. Entonces, los departamentos presentan sus OKRs ya calificados, ¿verdad? A final del trimestre. Y se invita a toda la organización. Los OKRs alcanzados se celebran, los no alcanzados hacemos un aprendizaje o tratamos de trabajar un plan de acción para no fallar de nuevo. Esto genera un ambiente positivo y crea una cultura de victoria, incluso una gamificación, ¿verdad? De que, ay, sí lo logré, sí. Y eso genera también una motivación dentro del equipo de decir, se está mostrando como departamento en lo que yo estoy trabajando para lograr el objetivo final. Errores y mejores prácticas en la implementación de OKRs. No esperar lograr todos los OKRs. Eso muchas veces no lo vamos a lograr y está bien y no nos tiene que desmotivar, que incluso muchas veces cuando son en colaboradores, eso desmotiva muchísimo cuando no se logra, más si yo estoy con más compañeros que tal vez ellos sí lo lograron y yo no lo logré. Eso es muy común y no hay como que señalar y como, ay, esta vez no lo logré, lleva 2 trimestres sin lograr los OKRs, ¿verdad? No, esa no es la idea. O no lograr todo. Yo puede ser que en uno me equivoqué, claramente eso es la parte de aprendizaje y la experiencia me la da el tiempo, ¿verdad? No es que yo me estoy disparando en el pie, ¿verdad? Porque me estoy poniendo muy alto algo que tengo que lograr. Me puse muchas cosas que lograr en el trimestre, creo que mejor lo voy a dividir. Entonces eso también nos genera un aprendizaje. Usar pocos OKRs. Máximo 5 objetivos y máximo 4 resultados claves por cada objetivo. Eso es algo muy importante. Podemos tener 4 objetivos con 3 resultados claves, podemos tener 5 objetivos, unos con 4, otros con 3, pero no, la idea es no tener más de 6, porque ya eso lo que hace es que se nos ve mucho trabajo, se nos ven muchas cosas en el trimestre, incluso podemos decir, no, no tengo tiempo para llegar a culminar todo eso. Podemos ponernos metas ambiciosas, pero realistas, o sea, algo que realmente yo puedo lograr. Y algo también muy importante, que si depende de otra persona, de otro departamento, esa persona o ese departamento también tenga ese OKR o tenga ese KR para que me ayude a mí a lograr el OKR. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no sé, pongamos que yo me puse de OKR pintar una pared completa de 300 metros. Entonces, ese va a ser mi KR. Pero resulta que no hay presupuesto para eso y por lo general, y si no me dan la pintura, pues yo no lo voy a hacer. Entonces, la parte financiera tendría que tener un KR para decir que voy a tener el presupuesto para lograr la pintura, comprar la pintura de la pared de 300 metros. Porque si a mí no me dan la plata para yo ir a comprar la pintura, pues claramente mi objetivo, mi KR, yo no lo voy a poder cumplir porque no tengo el medio para hacerlo. Entonces, eso es muy importante que los departamentos, incluso los compañeros, se comuniquen a nivel de OKRs para que eso no nos pase, ¿verdad? Porque si no,
este otro departamento o este otro compañero va a tener otras prioridades y no me va a aportar para lograr yo mis KRs o mis objetivos. Vamos a tener o se va a discutir los objetivos entre el director y el colaborador, porque recuerden que el colaborador es el que hace sus OKRs. Sin embargo, los OKRs no pueden estar ¿verdad? Fuera de la realidad. Le estoy poniendo a alguien que se tiene que certificar en agilidad y resulta que va a sacar una certificación de chef, ¿verdad? Entonces, esto no me está aportando al objetivo que realmente queremos en el departamento para o lograr el objetivo final. Proveer evidencia auditable de grados de logros de OKRs, ¿verdad? Lo que hablamos de evidencias. OKRs compartidos deben repetirse en los OKRs que comparten. Lo que les mencioné, lo esencial son 3 OKRs con 3 o 4 OKRs. Esa es como la regla general. Cuando nosotros tenemos 3 OKRs y que cada OKR tiene 3 o 4, pero podemos tener 4 con 3 o 4 OKRs también. Lo que no puede pasar es que tengamos más de 5 objetivos, porque ya eso sería muchísimo, ¿verdad? Errores, mezclar metas ambiciosas con metas comunes, establecer metas tímidas, no asumir qué parte de ellas deben descubrirse en la marcha, bolsa de arena o caeres tímidos no hacen que el equipo use su capacidad, ¿verdad? O lo que hablamos de los antipatrones. Establecer o caeres a nadie le importa o hacerlos sin importancia, ¿verdad? Como, ay, sí voy a hacer esto para que me los revisen y ya. Y crear pocos caeres para alcanzar el objetivo. Eso también es un error común. ¿Por qué es un error común? Porque recuerden que el porcentaje eh, de los caeres me van a hacer la medición del objetivo. Entonces, si yo tengo un objetivo y solo me puse 2 KRs, si yo fallé en uno, ya tengo un 50%, ¿verdad? Entonces, si ya yo me pongo 3 o 4 KRs, entonces ya yo ahí voy a poder jugar un poquitito con los porcentajes. Si en uno me fue muy mal, en otro puedo recuperarlo y que no me dé una nota, digamos, tan baja y jugar un poquitito con esos porcentajes. Uso de aplicaciones de OKRs. Bueno, la gestión visual. Hay incluso aplicaciones en el mercado, software y demás, que llevan un seguimiento de los OKRs, ¿verdad? Una revisión. Sin embargo, la metodología de OKRs dice que no es una buena idea porque al inicio los OKRs, que es lo que les decía al principio, son complicados, ¿verdad? Se nos pueden llegar a dificultar y a veces si estamos aprendiendo a usar un software y tras eso estamos aprendiendo a redactar objetivos, puedo colapsar, puede colapsar los colaboradores, puede colapsar el departamento y decir, no, 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 yo no quiero trabajar con esto. Entonces, si hay, los podemos usar, pero ojalá no en ciclos tempranos de OKRs. Sin embargo, sí es una buena práctica tenerlos visualmente, que estén disponibles. Si trabajo con un monitor, los puedo tener en el monitor, los puedo escribir, los puedo imprimir, los puedo poner en una pizarra, etcétera, de verdad, los puedo tener ahí de forma visual. Y la visualización o las plantillas, incluso son las plantillas que nosotros usamos aquí internamente, de visualización de OKRs. ¿Qué es lo que yo necesito nada más? Y es algo súper sencillo. Lo puedo hacer en un Excel donde yo tengo el objetivo anual. Claramente, mi objetivo anual va a tener objetivos y va a tener resultados claves, ¿verdad? No, yo no voy a redactar solamente el objetivo. Entonces, el CEO, la gerencia, la junta directiva, quien fuera, tiene que crear su objetivo anual o el CEO y los demás empiezan a crear sus objetivos y sus resultados claves. Entonces, esto va a ser lo que yo voy a tener anualmente siempre. Entonces, aquí es donde yo me voy a basar para después hacerlos por departamento y esta misma plantilla incluso se puede usar para los colaboradores, ¿verdad? Los individuales, en la parte ya operativa. Entonces, de aquí ya yo empiezo a trabajar, ok, el objetivo uno, yo voy a trabajar los resultados claves de la empresa o los anuales son estos. Bueno, yo voy a aportar esto, esto, esto y esto para lograr este objetivo.
El número 2, ok, bueno, yo voy a lograr esto, esto y esto y esto en este trimestre para lograr este objetivo. El número 3, ok, voy a lograr esto, esto y esto para este objetivo. Y así, con todo. Aquí nosotros vamos a ir poniendo el porcentaje de progreso que voy a tener en mis objetivos, en mis CAERES, y lo que me va a dar es el cumplimiento del OKR, ¿verdad? Del objetivo. Y aquí voy a tener el total del trimestre que tuve de calificación por mis objetivos con mis resultados claves. Eso es en resumen, básicamente, porque hay muchísimo más que hablar, ¿verdad? Claramente, incluso una capacitación de OKRs per se, pues se puede llevar de unas 4, 6, 8 horas trabajando con ejercicios, explicando más a fondo, trabajar incluso mucho la parte ágil, pero básicamente y en resumen, esto viene a ser los OKRs, la metodología de OKRs. Si ven, puede resultar al inicio muy complejo, pero claramente la experiencia y el tiempo va a hacer que para mí, para mi departamento y para mis colaboradores sea muchísimo más sencillo porque me voy guiando con algo que tengo que trabajar semanalmente en revisión, trimestralmente y anualmente para yo como departamento sentir que aporté a ese objetivo anual, ¿verdad? Entonces, ir todos alineados hacia ese objetivo y este es como el resumen de los OKRs. Entonces, no sé si hay dudas, consultas, em, cualquier duda o inquietud que tengan, adelante. Y si no, espero que les haya quedado claro y que realmente les haya servido muchísimo para futuras prácticas o para futuras implementaciones que quieran trabajar con OKRs. Gracias, Gaby. Súper claro todo. Si alguno tiene alguna consulta, me parece que Cindy tenía la manita levantada. Bueno, era un aplauso, creo. Igual si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, puede ponerlo por acá en el chat o puede abrir el micrófono también. Por mientras, les vamos a compartir el enlace a una encuesta. Es pequeñita, pero para nosotros es de gran valor su retroalimentación, entonces les agradecemos que la puedan completar. Igual les vamos a dejar por acá los enlaces a nuestras redes sociales para que nos sigan y se enteren de más eventos como este, perdón, y actualizaciones y también muy importante sobre nuestras certificaciones. Como Gaby les comentaba, tenemos distintas certificaciones en la parte de agilidad. Y también estamos abriendo cursos, entonces si les interesa, quieren más información, también les vamos a dejar nuestro contacto.